Hey, ¿qué tal mis tigres? Mis tigres, ¿cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo un interesante tutorial sobre el Cyborg de fuego Edgeborn. Este combatiente es uno de los más perrones que tiene el Mobile Legends, gracias a la pasiva la cual se llama Armadura Firaga. Esta lo que hace es dar daño verdadero a sus habilidades una vez llena la marca de temperatura que dejan estas. Y no solo eso, amigo mío, sino que también sacan pequeños suministros de recuperación de HP. Ok, ahora pasamos a las habilidades, las cuales mencionaré muy resumidamente, ya que en este video que te muestro por aquí te las explico con más detalle. Ok, para empezar, su primera habilidad se llama Misiles de Fuego. Esta lo que hace es disparar un lanzallamas hacia un área designada, como puedes ver en este pequeño ejemplo, amigo mío. Ahora, su segunda habilidad, la cual se llama Estaca de Fuego. Con esta lo que hace es disparar 5 estacas, las cuales atraerán a todos los enemigos, incluyendo los suministros de Firaga. Su tercera habilidad, la cual se llama Última Locura. Con esta lo que hace es cargar hacia adelante disparando fuego alrededor de sí, para luego explotar haciendo un gran daño a todos los enemigos cercanos, como pudiste ver en este pequeño ejemplo que te mostré por acá. Ok, ahora pasamos a la parte más importante de este video, la cual viene siendo su equipamiento. Y para empezar, el primer ítem que debes comprarle a este héroe son las botas. Pueden ser de defensa física o mágica, ya que es importante que tengas velocidad de movimiento con este héroe, para que no quedes tan expuesto ante los enemigos una vez acabe su primera habilidad. El segundo ítem, mi pana, viene siendo el hacha sangrienta, ya que esta te dará un 70 de ataque físico, 10% de reducción de enfriamiento y un 20% de hechizo vampírico. Esto combinado con la primera habilidad de Edgeborn, podrás matar a tus enemigos sin la necesidad de utilizar la ulti, y así quedar expuestos ante tus oponentes. Una vez la marca de temperatura llega al máximo, el robo de vida de esta también aumentará. El tercer ítem viene siendo el escudo de inmortalidad. Este es un ítem que nunca debe faltar en la build de Edgeborn, ya que este héroe una vez lanza su ulti quedará muy expuesto ante los enemigos. Este te dará 800 de HP más 40 de defensa física y lo más importante, su pasiva, la cual te resucitará después de morir. El cuarto ítem viene siendo el hacha de guerra. Esta te dará 45 de ataque más 550 de HP y un 10% de reducción de enfriamiento. La pasiva de esta hacha te dará un 15% de velocidad de movimiento una vez llena, también un 9 de ataque y 3 de penetración física, la cual se puede acumular 8 veces. El quinto viene siendo cualquiera de estos dos, los cuales son el golpe del cazador y la varita de la reina de hielo. El primero te dará 80 de ataque físico y un 10% de reducción de enfriamiento, y su pasiva, la cual te dará 15% de penetración física y un aumento de velocidad de un 50% durante 3 segundos. De la varita de hielo, lo único que podrás usar es el 7% de velocidad de movimiento y el slow de un 15% que este te dará, para que a tus enemigos se le haga difícil escapar de ti y de tu rango de explosión cuando lances tu ulti. Ahora pasamos al sexto ítem, el cual viene siendo el escudo de Atenea. Este te dará 900 de HP, 62 de defensa mágica y 2 puntos de regeneración de HP. La pasiva de este lo que hace es activar un escudo a recibir daño mágico, reduciendo el daño en un 25% durante 5 segundos. Este es el mejor ítem de defensa mágica que existe en el juego. Bien, ahora pasamos al combo de ataque, el cual viene siendo primera habilidad hasta que le bajes mucho HP al enemigo, digamos la mitad de vida. Luego lanzas la ulti y después que lances la ulti ahí mismo lanzas la segunda. Y después explotas, como te dejo acá en este pequeño ejemplo, mi tigre, mi amigo. Y muy bien, llegamos al final de este video, mis hermanos. Me gustaría que le des un like, que comentes el video, que me des tu opinión, que te suscribas, porque la verdad, eso me estaría ayudando mucho a seguir creando contenido para esta bella comunidad de Mobile Legends. Y nada, hermano mío, sin nada más que agregar, te deseo que pases buenas noches y chao.